Vamos a hablar de la controversia que se generó este fin de semana entre el Servicio Médico Legal y Johannes Kaiser. Pero nos va a servir de excusa para hablar también de la figura del nacional libertario, que irrumpió en la contienda presidencial y especialmente en estas últimas semanas con la sutileza, digámoslo así, de un huracán, ¿no? Nadie lo tenía en sus cálculos, pero ahí está, de alguna manera sacudiendo el tablero electoral cuando estamos ya a 2 semanas de la elección. Tranquilo que no voy a citar encuestas porque sabemos que la ley amordaza los sondeos en esta etapa de recta final, pero digámoslo así, las apuestas en línea, por ejemplo, no está prohibido divulgar apuestas en línea, hablan por sí solas. En los mercados de la predicción, el nombre de Kaiser está subiendo, desplazando incluso a figuras que estaban instaladas. Ahí nomás lo dejo. Un candidato que muchos consideraban anecdótico, que hoy día amenaza con colarse la segunda vuelta, y los mismos expertos que ayer lo miraban por sobre el hombro, hoy día tratan de justificarse explicando el fenómeno, ¿no? No es tan difícil de entender en todo caso. Kaiser rompe esquema. Lo hace sin permiso, sin importarle además a quien incomoda. Su campaña venía sorprendentemente bien aceitada, digo porque contra todo pronóstico había sorteado la mayor parte del camino sin grandes baches, sin escándalos que lo complicaran a partir de su forma tan directa de hablar y de opinar. Eso hasta este fin de semana cuando se produjo, digámoslo así, el primer traspié, no pasa de eso, si es que alcanza para eso incluso, al abrir un flanco, al apuntar al Servicio Médico Legal por tener supuestamente miles de restos de detenidos desaparecidos sin analizar, calificando de estafa el plan de búsqueda del gobierno. El Servicio Médico Legal no solo desmintió categóricamente sus dichos, dijo no existen en sus dependencias osamentas sin periciar, en una inusual declaración pública por lo demás, sino que puso a Kaiser en su primera controversia mediática más o menos seria. ¿Lo afecta? Poco, probablemente nada de hecho. Lejos de retroceder además o pedir disculpas, redobló la apuesta y acusó al Servicio Médico Legal de emitir una respuesta engañosa y de defraudar la fe pública. Kaiser es de los que no da el brazo a torcer. Punto. Cuando muchos calculaban que lo más sensato para él era cantar victoria en lo poco o en lo mucho avanzado y bajarse la presidencial para aceptar un cupo seguro al Senado, hizo exactamente lo contrario. Rechazó la tentación de lo que parecía el camino fácil, el obvio, y mantuvo su nombre en la papeleta hasta el final. Más de alguno sugirió que podía cobrar a un buen precio lo ganado, su nueva figuración, su base dura de seguidores, y negociar tranquilo una senatorial. Pero Kaiser insistió. Eso que para algunos era una tosudez de su parte, ese desprecio por el cálculo político tradicional, digámoslo así, se ha convertido en su principal activo. Lejos de achicarse, decidió jugarse un doble o nada. Él siente que tiene una misión casi mesiánica, ¿no? Habla de recuperar Chile del payaseo posmoderno, de defender sus valores tradicionales a como de lugar. Bueno, esa convicción, algunos lo podrán llamar terquedad, pero es su convicción, es la que hoy lo tiene donde está. Kaiser entendió que los momentos disruptivos exigen audacia, no cautela, y así es como, casi con un olfato político innato, ha venido actuando. Y su irrupción representa la verdadera batalla cultural en la derecha chilena. Kaiser no solo compite por votos, compite por el alma ideológica de este sector. De hecho, si uno mira su biografía política reciente, es la crónica de 2 divorcios con la ultraderecha tradicional de Kast. O nulidad, para decirlo más a la chilena, ¿no? Primero se distanció el Partido Republicano en 2021, después de que salieran a la luz algunos de sus comentarios más controversiales. Fue literalmente expulsado del chat por sus propias imprudencias verbales. Y aún así, tiempo después, volvió a acercarse a sus antiguos camaradas y terminó rompiendo una segunda vez porque no le gustó el texto que surgió del segundo proceso constitucional a cargo de los mismos republicanos. Kaiser se negó a apoyar esa nueva constitución impulsada por la derecha, se salió del proyecto, marcó su territorio ideológico, 2 quiebres con Kast en pocos años, uno por sus dichos, otro por diferencias políticas de fondo, que demuestran, y esto es lo que creo que es interesante, que Kaiser juega para sí mismo mejor que muchos otros políticos de harta más trayectoria. Es un llanero solitario de la derecha dura. Coinciden muchas banderas con Kast, sí, pero no le tiembla la mano para desmarcarse si algo no calza con su credo. Por lo mismo, quien pensó que su candidatura iba a ser meramente testimonial, se equivocó. Este no es Eduardo Artés, el candidato a la ultraizquierda que participa sabiendo que va a sacar el 1% y cuyo rol es solo levantar una bandera ideológica, pero sin ninguna posibilidad real. No es Artés, es Kaiser. Y Kaiser salió a competir en serio. Su nombre empezó como una anécdota un poco pintoresca y hoy es una variable real en la ecuación electoral. Tanto es así que incluso sus antiguos colegas de la ultraderecha han tenido que reconfigurar sus estrategias en función de él. En el Partido Republicano, no olvidemos esto, en un principio
lejos de entrar en pánico, Kast y sus estrategas calcularon que la presencia de Kaiser en la papeleta podía incluso favorecerlos, porque como Kaiser era más incendiario, Kast parecía más moderado y eso le podía atraer un electorado más amplio. El tema es que, habiendo pasado los meses, el resultado de ese curioso cálculo es que la derecha dura va con dos cartas fuertes en paralelo, y es una jugada arriesgada, que en teoría le permite abarcar más público, y que puso a Kast en un escenario, sin embargo, ahora de potencial complejidad, porque Kaiser sistemáticamente ha subido y Kast no puede decir lo mismo. De hecho, venía bajando. Porque Kaiser dejó de ser anecdótico para convertirse en fenómeno. Porque ha sabido cosechar un electorado que llevaba tiempo huérfano. Es de lejos el candidato que mejor canaliza a esos votantes anticasta que usualmente ni siquiera van a votar. Esos chilenos indignados con todos los políticos que están hastiados, aburridos de las élites tradicionales, que en otras elecciones se quedan en la casa o que votan nulo, como pateando el tablero. Kaiser a ellos les dio una voz y un motivo para salir de la abstención. Su estilo de outsider rabioso, que cuestiona sin ambigüedades a la clase política establecida, es justo lo que muchas veces ese sector electoral quiere escuchar. Representa el voto bronca de la derecha, gente común y corriente, muchas veces de sectores populares, que siente que la frustración que tienen con el país es mucha y con la casta gobernante, pero que jamás depositaría esa rabia en un proyecto de izquierda. Para ello está Kaiser. Antes era Kast, pero parece que Kast para ello pasó a ser parte de ese clan político, de esa casta que critican. Kaiser entendió, mucho más temprano probablemente que el resto del espectro político, que su nicho estaba allí, en los nini, digámoslo así, de la derecha, ¿no? Ni con los partidos tradicionales de Chile Vamos, ni tampoco plenamente con Kast y sus discípulos. Frustrados, huérfanos de representación, pero ávidos de alguien que pateara la mesa en su nombre, Kaiser les habló claro y ellos terminaron escuchando. Este diputado libertario sabe exactamente quién es su público objetivo y le ha apuntado directamente al mentón del espectro electoral. Mientras otros candidatos moderan su discurso para no espantar al votante de centro, Kaiser hizo exactamente lo contrario. Es como contraintuitivo. Potenció sus aristas más duras para fidelizar a los desencantados. Y le ha funcionado, porque hoy por hoy es el candidato, por ejemplo, más anti-Boric de todos los candidatos. Es el más frontal contra el gobierno y sus reformas. Si alguien quiere castigar al gobierno de Boric en las urnas, Kaiser es el que ofrece probablemente el garrote más grande, también el más ruidoso. Y también se aprecia de ser el más anticomunista de todos los candidatos. Ha llegado a sugerir que el Partido Comunista debe dejar de ser considerado un partido legal por promover la violencia. O sea, más a la derecha, imposible. Tiene un credo político que se jacta de una pureza ideológica. Si las circunstancias fueran, por ejemplo, equivalentes a 1973, Kaiser apoyaría un nuevo golpe militar sin pestañear. Él mismo lo dijo, para horror de muchos, pero para aplauso de otros muchos también, en una entrevista con Tomás Mochati. Sin duda, absolutamente respaldaría un pronunciamiento militar en caso de verse Chile en un escenario similar al del gobierno de Allende. Ese es Kaiser. Es el único que canta con orgullo las dos estrofas del himno nacional, que es un guiño patriótico a los nostálgicos de tiempos pasados. No por nada, Augusto Pinochet Iriart salió públicamente a respaldarlo en esta campaña, eso lo dice todo. Si alguien dudaba de qué corriente representa Kaiser, ahí tiene la bendición directa del apellido más simbólico de una parte muy incómoda de la derecha. Kaiser juega en otra liga en cuanto al estilo comunicacional. No rehuye ninguna pregunta, no se esconde de la prensa, al contrario, da la sensación como que él disfruta un poco del enfrentamiento, y donde otros evaden, él responde siempre de frente. Bueno, es fácil saber lo que piensa Kaiser. Es mucho más fácil saber lo que piensa Kaiser que lo que piensa cualquier otro político, muchas veces porque no tiene filtro, no tiene dobleces. Esa franqueza brutal, que bueno, a veces lo mete en problema, al mismo tiempo también le otorga un perfil de autenticidad. Su historial de declaraciones controversiales podría haber sido su lápida, pero es bien increíble, terminó siendo su catapulta. ¿Quién más habría afirmado que un 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada? Kaiser lo hizo, 2018. Acusando a las mismas mujeres después de salir a marchar contra la violencia sexual. ¿Quién más bromeó con condecorar con medalla de honor a los violadores de mujeres feas? También Kaiser. Digámoslo así, hay frases como esta que le habrían costado la carrera a cualquier persona, menos a Kaiser. Él sobrevivió a la funa que provocaron esos dichos, por los cuales luego medio se disculpó, pero en fin. Le costó, eso sí, la primera divorciada con Kast, cuyo partido no tuvo más remedio que suspenderlo en ese momento, pero un par de años más tarde ahí lo tienen. De diputado polémico a candidato presidencial competitivo, con todos esos antecedentes a cuesta. Que un político con semejantes declaraciones en su prontuario no solo siga en carrera, sino que encima vaya ganando adeptos, es un fenómeno que los sociólogos van a tener que saber estudiar. Tiempos en que cierto electorado prefiere a un honesto brutal antes que a un moderado políticamente correcto. Kaiser,
ha hecho montones de promesas que también sacuden el tablero. Que el día 1 de su gobierno va a sacar a Chile de una serie de tratados internacionales, chao Acuerdo de Escazú de protección ambiental, chao Acuerdo de París sobre cambio climático, chao Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo fuera. Lo que Kast insinuaba en 2021, Kaiser lo reafirma sin pudor este 2025. Es más, agrega a la lista la famosa Agenda 2030 de la ONU, a la que acusa de imponer agendas ideológicas foráneas. Para Kaiser, Chile no es colonia de nadie. Y si hay que romper con cualquier pelotudo de Nueva York, como dijo el otro día, se rompe. Así de diplomático, entre comillas, es este candidato en materia internacional. De hecho, en política migratoria, su postura es igual o más dura que la de Kast, que ya era duro el 2021. Kaiser propone limitar drásticamente el acceso a servicios para inmigrantes irregulares, incluyendo la educación de sus hijos. Dice que las capacidades de Chile son limitadas. Y en uno de los debates dijo que los niños de migrantes ilegales tienen que irse con sus papás a su país de origen, retenerlos en campamento hasta expulsarlos del país junto a su familia. Es una idea que está bien inspirada, evidentemente, en las políticas más agresivas del ICE norteamericano de Trump, y marca distancia incluso con los otros candidatos de derecha, incluyendo a Kast. O sea, lo que trato de explicar aquí es que Kaiser lo que hace es que eleva la vara de la mano dura. Donde Kast habla de deportar delincuentes, él va más allá. Es una propuesta más extrema que hace unos años habría parecido impensable, pero que hoy día, en boca de Kaiser, resuena y le hace sentido a una cierta audiencia o a un cierto electorado. Y tiene también, por supuesto, sabemos, discurso en lo valórico, porque aunque él se denomina liberal, en los hechos Kaiser se ha transformado en el abanderado contra lo que llama la ideología de moda. Es el candidato anti-woke por excelencia. Critica el feminismo, la agenda de género, el lenguaje inclusivo, la educación sexual integral, cualquier tema progresista que se le cruce. De hecho, su eslogan de campaña es defiende la verdad. Y, de alguna manera, ondeándolo, enarbolándolo, lanzó una arenga en la ENADE cuando dijo hace algunas semanas que no podemos seguir torciendo la verdad ni la realidad, incluso biológica, al servicio de ideologías. Un dardo muy directo contra las diversidades sexuales y la identidad de género, que ha sido tan aplaudida por un público conservador. Kaiser se envuelve en la bandera de lo que para él es una verdad objetiva amenazada por el relativismo posmoderno. Él quiere sincerar al país, quiere hacer auditorías generales, quiere terminar con la mentira progresista. Es un discurso que para algunos es peligroso, otros dicen tiene un discurso rancio, pero es un discurso que ha encontrado eco en un sector de la ciudadanía que ve con temor los cambios culturales y que está pidiendo orden, y que siente que Kaiser es el que más claramente lo ofrece. Entre su promesa más llamativa está la de instaurar una comisión de justicia, de reparación y no repetición, pero sobre el estallido social. Y llevaría además, dice, el nombre de Sebastián Piñera. Es una movida que puede sonar un poco irónica, ¿no? Pero es bien provocadora. Piñera, el presidente que estuvo durante el estallido, criticado por la represión, por la violación a los derechos humanos. Kaiser pretende que sea símbolo de una comisión de no repetición. Es una forma de reescribir la historia reciente, con su propia mirada. Para Kaiser el problema no fue la respuesta estatal, sino el estallido en sí. De hecho, tilda de octubristas de derecha, en tono despectivo evidentemente, a cualquiera en su sector que haya mostrado la más mínima empatía con las demandas sociales de octubre del 2019. Lo hace pensando, por ejemplo, en Mario Desbordes. No perdona a los blandos, dice que no perdona a los traidores de la derecha. En su mundo la derecha tiene que ser monolítica contra cualquier asomo de revuelta o agenda octubrista, y él mismo se encarga de marcar esas líneas rojas. En resumen, el combo ideológico de Kaiser mezcla un Estado minimalista, libertad total para las armas, ultraliberalismo económico, un cierto conservadurismo moral, nacionalismo anti-inmigración y un rechazo absoluto a la Agenda 2030 de la ONU. Propuestas antes marginales, como reinstaurar la pena de muerte, o privatizar o al menos autogestionar los hospitales públicos, entregar colegios estatales a cooperativas de profesores, todas esas cosas están arriba de la mesa gracias a él. Y su discurso es como una especie de, amalgama entre el libertarismo de Milei, entre el libertarismo mileísta y la dureza de Bukele, en clave chilena, obviamente. Es un cóctel bien explosivo, que le guste o no a mucho, ya no pertenece a los márgenes de la sociedad, no está en los extramuros del debate. Penetró en amplios sectores, aprovechando el descontento general y el giro a la derecha que atraviesa el país. Kaiser también ha peleado harto durante esta campaña. Ya mencionamos su choque con el Servicio Médico Legal el fin de semana. Tuvo un encontrón diplomático con Bolivia, que casi escala a un incidente internacional, cuando prometió que iba a cerrar la frontera al llegar a La Moneda. Se acabó el chistecito de Bolivia, dijo, molesto por el contrabando de los autos robados.
Si nos vuelven a humillar rematando autos chilenos, en La Paz lo van a pasar muy mal, van a tener que cambiarle el nombre a la capital porque La Paz no va a ser, dijo. Ya, sabemos que no es la capital, pero bueno, se entiende el fondo, ¿no?